Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes favoritos. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía porque hoy tenemos un bombazo que sí que va a dar de qué hablar. Prepárense para un cafecito cargado porque vamos a sumergirnos en el culebrón turco más famoso de los últimos tiempos, la relación, o mejor dicho, la no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, amigos míos, parece que las cosas están llegando a un punto de ebullición. Demet explota. Sí, lo han oído bien. Y lo peor de todo es que podría ser justo al borde del final de todo lo que creíamos saber. Hoy les vamos a revelar detalles explosivos, información de primera mano y análisis profundos sobre lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas turcas. Vamos a desentrañar los rumores, las indirectas, las declaraciones ambiguas y, sobre todo, vamos a intentar entender por qué Demet parece estar al límite de su paciencia con Can. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama jugoso, les recuerdo que si son tan fans de los chismes, las noticias del espectáculo y los culebrones turcos como nosotros, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo último y lo más impactante del mundo del entretenimiento. Vamos, que no cuesta nada y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable en la pantalla. Su trabajo juntos en la serie Erkenci conquistó a audiencias de todo el mundo. La complicidad, las miradas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más allá de la actuación. Y claro, los fans, que somos muy de ilusionarnos, empezamos a fantasear con un romance en la vida real. Durante mucho tiempo, Demet y Can alimentaron esas expectativas. Se dejaban ver juntos fuera del set, compartían fotos y mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que eran la pareja del momento. Sin embargo, poco a poco, esa ilusión comenzó a desvanecerse. Empezaron a surgir rumores de tensiones, de roces, de diferencias irreconciliables entre ellos. Y es que a pesar de la imagen que proyectaban en público, parece que la realidad era muy diferente. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su carácter fuerte, a veces resultaba difícil de manejar para Demet, que es una persona mucho más reservada y discreta. Según fuentes cercanas a los actores, Can tenía una forma de ser muy intensa, a veces incluso egocéntrica, que no siempre encajaba con la forma de ser de Demet. Además, las constantes especulaciones sobre su relación también empezaron a pasarles factura. La presión mediática, el acoso de los paparazzi, las exigencias de los fans, todo eso generó un ambiente de tensión que terminó por afectar su vínculo. Empezaron a distanciarse, a evitarse en eventos públicos, a dejar de interactuar en redes sociales, la llama se fue apagando poco a poco. No olvidemos la diferencia de expectativas. Can en ese momento estaba en una vorágine de fama internacional, con proyectos que lo llevaban de un lado a otro, mientras que Demet, si bien también era exitosa, estaba más arraigada a Turquía y sus proyectos locales. Esa disparidad de agendas y prioridades, inevitablemente, creó una brecha entre ellos. Y llegamos al punto clave de la cuestión, ¿por qué decimos que Demet explota? Pues bien, en las últimas semanas, hemos visto una serie de acontecimientos que nos hacen pensar que la actriz ha llegado a su límite. Primero hubo unas declaraciones de Can Yaman en una entrevista en las que hablaba sobre su relación con Demet de una manera que muchos consideraron irrespetuosa e incluso machista. No vamos a entrar en detalles escabrosos, pero digamos que sus palabras dejaron entrever que la relación había sido más física que sentimental, algo que no sentó nada bien a Demet. Esta entrevista, que se viralizó rápidamente, generó una ola de indignación entre los fans de Demet, quienes la consideraron una falta de respeto no solo hacia ella, sino hacia todas las mujeres. La acusación de machista persiguió a Can durante semanas, y aunque intentó retractarse o matizar sus palabras, el daño ya estaba hecho. Después se filtraron unas imágenes de Can Yaman en actitud cariñosa con otra mujer en Italia, donde reside actualmente. Estas fotos, que se hicieron virales en redes sociales, fueron la gota que colmó el vaso para Demet. Se sintió humillada, traicionada y utilizada. Y es que a pesar de que ya no estaban juntos, seguía habiendo un vínculo emocional entre ellos, una historia compartida que Can pareció ignorar por completo. Lo peor de todo es que estas fotos surgieron justo después de que Demet hubiera dado una entrevista donde, aunque evitó hablar directamente de Can, dejó entrever que aún guardaba un buen recuerdo de su relación. La coincidencia de estos eventos fue interpretada por muchos como una provocación directa por parte de Can.
La reacción de Demet no se hizo esperar. Aunque no hizo declaraciones públicas directas, sí que compartió mensajes enigmáticos en sus redes sociales que muchos interpretaron como un ajuste de cuentas con Khan. Frases como el silencio es la respuesta a muchas preguntas o a veces, la mejor venganza es ser feliz, dejaban claro que estaba dolida, pero también decidida a seguir adelante con su vida. Estos mensajes cuidadosamente elegidos generaron aún más especulación y debate en las redes sociales. Los fans de Demet se volcaron en su apoyo, enviándole mensajes de ánimo y condenando las acciones de Khan. Pero la explosión definitiva llegó hace unos días, cuando Demet fue preguntada directamente por la prensa sobre Can Yaman. En un principio intentó esquivar la pregunta, pero ante la insistencia de los periodistas terminó por estallar. Con lágrimas en los ojos dijo que no quería hablar más de Khan, que era un capítulo cerrado en su vida y que solo le deseaba lo mejor, aunque no lo pareciera. Sus palabras, cargadas de emoción y resentimiento, dejaron claro que la relación entre ellos está completamente rota. Fue un momento devastador para muchos fans, que aún albergaban la esperanza de una reconciliación. La imagen de Demet, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, dio la vuelta al mundo y generó una ola de empatía hacia la actriz. Y aquí es donde entra en juego la posibilidad de que estemos al borde del final de todo. ¿De qué final estamos hablando? Pues del final de la imagen idílica que muchos teníamos de Demet y Khan como la pareja perfecta. Del final de las esperanzas de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Del final de la fantasía de que su amor traspasara la ficción. Y no solo eso, también del final de una era en las telenovelas turcas, donde la química entre los protagonistas era, muchas veces, tan importante como la trama misma. Porque, seamos sinceros, a pesar de todo lo que ha pasado, muchos fans seguían aferrándose a la idea de que algún día Demet y Khan se reconciliarían. Que volverían a trabajar juntos, que se darían una segunda oportunidad. Pero después de lo que hemos visto en las últimas semanas, parece que esa posibilidad es cada vez más remota. La herida parece demasiado profunda, la confianza demasiado quebrantada. Demet ha dejado claro que no quiere saber nada de Khan. Que está centrada en su carrera, en su felicidad y en su futuro. De hecho, se rumorea que está trabajando en nuevos proyectos que la alejarán aún más del género de las comedias románticas que la hicieron famosa, buscando roles más desafiantes y complejos. Y Khan, por su parte, parece estar disfrutando de su soltería y de su éxito profesional en Italia. Ha conseguido consolidar su carrera en el país europeo, participando en series y películas que le han valido el reconocimiento de la crítica. Cada uno ha tomado su propio camino y aunque la herida sigue abierta, parece que no hay vuelta atrás. La pregunta que muchos se hacen es si, a pesar de todo, podrán algún día trabajar juntos nuevamente. La respuesta por ahora parece ser un rotundo no. Así que, amigos míos, prepárense para despedirse de la pareja de ensueño que fue Demet Özdemir y Can Yaman. Asumamos que su historia de amor, o de no amor, ha llegado a su fin. Y aceptemos que a veces las cosas no salen como queremos. Pero no se preocupen, porque seguiremos teniendo a Demet y a Khan por separado, brillando con luz propia en sus respectivos proyectos. Y nosotros, por supuesto, seguiremos aquí para contarles todos los detalles de sus vidas, sus amores y sus desamores. Estaremos atentos a cada uno de sus movimientos, a cada nueva declaración, a cada rumor que surja. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, nada es definitivo. En resumen, hoy hemos analizado la explosiva situación entre Demet Özdemir y Can Yaman, revelando detalles sobre las tensiones, los rumores y las declaraciones que han llevado a Demet al límite. Hemos visto cómo la relación, que en su momento fue objeto de admiración y fantasía, ha llegado a un punto de ruptura irreversible. Y hemos concluido que, aunque duela, es hora de aceptar que la pareja de ensueño ha llegado a su fin. Pero esto no significa el final de sus carreras, al contrario, podría significar el comienzo de una nueva etapa para ambos, donde puedan explorar nuevos horizontes y consolidar su talento individualmente. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para acompañarlos en este camino. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión sobre este culebrón turco. ¿Creen que Demet tiene razón al estar enfadada con Khan? ¿Pensaban que su relación tenía futuro? ¿Qué opinan de las declaraciones de Khan? ¿Creen que fue una falta de respeto hacia Demet? ¿Piensan que algún día podrían reconciliarse?
Queremos saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si quieren seguir al tanto de todas las noticias del espectáculo, los chismes más jugosos y los culebrones turcos más emocionantes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero nosotros tenemos los mejores chismes para contárselos. Hasta la próxima.